Buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Es un gusto, un placer estar aquí. Como el pastor decía, ya este semestre justamente inicio mi tercer año. Créame que pasa muy rápido el tiempo. Cuando llegué pensé que iba a tomar muchísimo tiempo estar aquí en Puerto Rico estudiando, aquí en los Estados Unidos, pero ha pasado más rápido de lo que esperaba, ¿sí? Y ya cada vez está más allá a la vuelta de la esquina el hecho de salir y terminar y ya está todo casi ya ahí. Pero créanme que es un privilegio y un tremendo gusto poder estar esta noche con ustedes. Y como el pastor decía, soy de Colombia, de la hermosísima ciudad de Cali, ¿sí? Ya es un placer estar aquí. Y bien, estoy estudiando misiones cristianas en el colegio de Bayamón. Hasta ahora Dios tiene o ha puesto en mi corazón el deseo de poder, al terminar mis estudios, tengo pensado poder ir al Amazonas, a servir en esa área, si Dios permite. Y bueno, esta noche quiero invitarles rápidamente que ustedes puedan buscar en sus Biblias el libro de Jueces. Jueces capítulo 2, y cuando usted encuentre el libro de Jueces capítulo 2, le invito a ponerse por favor sobre sus pies. Jueces capítulo 2, y vamos a dar lectura a un par de versículos rápidamente. Jueces capítulo 2. Amén. Jueces capítulo 2, y vamos a dar lectura al versículo 7 al 9. Jueces capítulo 2, versículos 7 al 9. Le invito a que me siga con su vista, por favor, si la palabra de Dios en Jueces 2, verso 7 dice: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevinieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y leemos el versículo 10, dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y fíjese muy bien en lo que sigue, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Padre, estamos delante de ti, Señor, esta noche agradecidos contigo por un día más de vida. Ruego, Señor, por favor, que puedas tú ser dirigiendo, Dios, que seas tú hablando y que seas tú tomando el control, Señor. Hazme a un lado, Dios, y que lo que salga de este púlpito sea tu palabra, y queremos dejar todo en tus manos, en el hermoso nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, por favor, hermano. En el libro de Jueces encontramos un círculo vicioso. Encontramos a un pueblo de Israel que continuamente pecaba contra Dios, a un pueblo de Israel que en un momento dado Dios ponía un juez porque esta gente lo pedía. Después de este juez, esta gente por un tiempo estaba bien con Dios, pero nuevamente volvían a caer, y lo que hacían cuando caían era nuevamente clamarle a Dios para que pusiese otro juez y los liberase, y Dios en su inmensa misericordia ponía otro juez y los liberaba, y nuevamente volvía a lo mismo. Dios ponía al juez, por un tiempo estaban bien, pero nuevamente esta gente volvía y pecaba, volvían y caían, y nuevamente clamaban a Dios y Dios ponía otro juez. Y de esa forma se mantuvo en este periodo, el periodo de los jueces. Pero algo interesante que notamos en nuestras Biblias es que justamente antes de Jueces encontramos el libro de Josué. Y cuando usted mira el libro de Josué, puede usted ver en detalle que podríamos llamarlo el libro de la conquista o el libro de las victorias de Israel. Pero cuando llegamos al libro de Jueces, encontramos un contraste bastante marcado. Porque en Jueces, en vez de continuar con conquistas y victorias, empiezan derrotas. Pero el capítulo 1 del libro de Jueces nos deja saber el por qué, en vez de continuar con victorias, vienen derrotas. Y cuando en el libro de Josué y aún en el Pentateuco encontramos de que Dios dio una orden directa a Israel, y era que cuando llegase a la tierra de los filisteos no buscasen hacer amigos. Todo pueblo que no fuese judío o israelita, el deber del pueblo judío era destruirlos. No era ponerlos como esclavos o subyugarlos o ponerlos como sirvientes o dejar de que fuesen sus amigos de cierta forma. No era la orden que Dios le dio a Israel. Dios le dijo: hey, apenas lleguen a este lugar, su trabajo es destruir con todo.
Porque Dios entendía de que si dejaban a un pueblo, ¿sabe algo? Iban a dejarlo o abandonarlo a él por seguir otros tipos de dioses. Y encontramos en esta porción bíblica que leemos hace un momento algo que cada vez que leo esta porción, créame que pasa algo en mi corazón. Porque dice el versículo 10, y se levantó una generación, escuche bien, que no conocía a Dios ni la obra de sus manos. Y déjeme decirle, no fue instantáneamente cuando Israel empezó a dejar al Señor. Fue algo poco a poco. Posiblemente alguien de una tribu dijo que yo esté con esta persona, con aquella otra persona, o que me comunique con otra gente que no es del pueblo judío. Está bien, es normal. Pero poco a poco la gente de Israel fue abandonando a Dios y fue poniendo nuevos dioses en lugar de Dios. A tal punto de que dice la Biblia que se levantó una generación que no conocía a Dios ni la obra de sus manos. Hace un tiempo atrás, estando en Puerto Rico, estaba en una iglesia donde generalmente cada fin de semana vamos los estudiantes a poder servir. Y en la parte de atrás había un lugar como de afiches donde habían fotos de la iglesia del tiempo pasado. Y sabe algo, en esa foto de la iglesia se veían jóvenes, se veían niños y se veía realmente una iglesia muy viva. Pero actualmente la iglesia, sin menospreciar, la mayoría de personas son gente de edad muy avanzada. Así que yo le preguntaba al pastor, pero ¿qué pasó con aquella generación que realmente estaba ferviente y deseosa de servir al Señor? Y la Biblia en el libro de Jueces habla de que antes de llegar la decadencia, de que antes de que el pueblo no conociese al Señor, ¿sabe algo? Se dejaron de hacer cosas. Dice la Biblia en el libro de Deuteronomios capítulo 6, Moisés específicamente manda al pueblo a decir, mire, es la responsabilidad de los padres para que sus hijos conozcan acerca de Jehová. No fue la responsabilidad específica de la tribu de Leví. Moisés claramente dice a los padres que ellos deben repetir, deberían hablar a los hijos para que sus hijos puedan conocer a aquel Dios que les liberó de Egipto. Aquel Dios que en medio del desierto les proveyó maná. Aquel Dios que cuando había sequía les dio agua. Aquel Dios que en medio de momentos difíciles les dio una sombra y una nube de fuego de noche. Era la responsabilidad de los padres de que el pueblo que se levantaría conociese de Dios. Pero cuando llegamos al libro de Jueces, tristemente aquella generación que se le había encargado el hecho de comunicar, ¿sabe algo? Se olvidó de eso. Se olvidó que tenía una responsabilidad grande con la generación que venía después de ellos. Se olvidó de que la generación después de ellos, ¿sabe algo? Posiblemente no habían visto cómo Dios proveía maná, no habían visto cómo Dios proveía de la peña agua. Posiblemente la generación que pasaba anterior a esa ni siquiera había visto una sombra, que una nube les guiaba. Pero la generación que lo había visto, ¿sabe algo? Se olvidó de comunicarle a la nueva generación de aquel Dios. Y usted y yo no estamos muy lejos de eso. Porque usted sale a la calle y sabe algo, se ha levantado una generación que no conoce y no quiere conocer al Señor. Y déjeme decirle, como creyente, es su responsabilidad. Se levantó una generación que sabe algo, se ha levantado una generación que no está cerca ni de conocer a Dios. En el libro de Josué capítulo 24 versículo 15 encontramos aquel hermoso pasaje que dice Josué diciendo, ¿sabe algo? El que esté en pos de Jehová, póngase de este lado. Y si bien les parece servir a otro Dios, está bien. Pero Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el pueblo de Israel dijo, ¿sabe Josué? Estamos de acuerdo con eso. Queremos servir a Jehová, queremos buscar de Jehová, queremos caminar como Él nos guía, queremos hacer lo que Él diga, queremos vivir para honrarle a Él. Pero tiempo después Josué muere y ¿sabe algo? Se levantó una generación que no conocía a Jehová. Aquella generación que había prometido delante de Dios diciendo, Señor, vamos a estar fieles. ¿Sabe algo? Se olvidó de comunicar quién era Jehová. ¿Qué está dejando usted para la futura generación? Y sabes que también hay jóvenes. Y muchas veces como jóvenes
tenemos el pensamiento en nuestra mente de decir, nosotros somos el futuro de la iglesia. Y sabe algo, estamos equivocados en eso. Usted como joven debería entender de que usted es el presente de la iglesia. Usted como joven debería estar dispuesto a poner su vida al servicio del Señor. Usted como adulto, ya como persona que ha decidido entregar su vida a Cristo, su responsabilidad es estar dispuesto a hacer lo que Dios manda que usted debe hacer. Porque viene alguien que siempre le está viendo, alguien que está pendiente de usted. Aunque usted no lo crea, su vida puede ser de ejemplo para muchas personas. Aunque usted no lo crea, hay gente que le está viendo, hay niños que le están viendo, y como usted camine va a determinar mucho de cómo caminen ellos. Y lo primero que vemos en este pasaje, en el versículo 7 dice, y el pueblo, fíjese bien, había servido a Jehová. Por un tiempo el pueblo estaba dispuesto a servir a Jehová. Por un tiempo el pueblo estaba dispuesto a hacer sacrificios por Jehová. Por un tiempo el pueblo estaba enfocado en querer hacer lo mejor para el Señor. Si alguien decía, hay que hacer esto, la gente estaba dispuesta a decir, hey, aquí estoy yo, Josué, úsame a mí. ¿Sabe? En nuestras vidas muchas veces estamos como aquel pueblo. En un momento tenemos el fervor, el ánimo, el gozo, el deseo, y cuando alguien dice que hay que hacer algo para el Señor, somos los primeros en levantar la mano. Pero tristemente hoy en día hay muchas iglesias que ese fuego se ha apagado. Donde antes servíamos con fervor, ¿sabe algo? Ya nos cuesta hacerlo. Cuando antes servíamos con gozo, ¿sabe algo? Lo hacemos porque nos toca. Y se levantó una generación que no conocía a Jehová, porque ¿sabe algo? El pueblo había dejado de servir realmente a aquel Dios que le liberó de Egipto. Se ha levantado una generación que no conoce a Jehová, porque la iglesia, en vez de estar ferviente, en vez de estar gozosa y dispuesta, ¿sabe algo? Ha decidido acomodarse a muchas cosas que a Dios están mal, pero a nuestro parecer están bien. Hemos dejado ese gozo, esa entrega, ese fuego, ese deseo, ese anhelo de poder poner nuestras vidas realmente al servicio del Señor. Hemos dejado a un lado lo importante, que es poner todo lo que somos nosotros al servicio de aquel que entregó todo por usted y por mí. Porque déjeme decirle, somos inmerecedores de tanta gracia, somos inmerecedores de tanto amor de parte del Señor. Pero aún así, hermano, Él hizo todo lo posible, dio su vida mismo para que usted y yo fuésemos salvos. Y nuestro deseo como cristianos, como personas que hemos sido salvos a través de creer en Él, debería ser dar lo mejor de nosotros para el servicio de su obra. Pero tristemente estamos lejos de eso. ¿Y sabe algo? Se ha levantado una generación que no conoce a Jehová. Es por el hecho que hemos quitado a Dios del lugar que le corresponde a Él. Hemos puesto cosas más importantes por encima de Dios. El libro de Primera de Samuel, capítulo 8, encontramos a un Samuel delante de Dios cuando el pueblo le dice, hey Samuel, ponnos un rey. Ellos entendían de que en ese momento Dios era su gobernante. No había mejor gobernante que Dios. Pero dice la Biblia en Samuel capítulo 8 de que el pueblo dijo, hey Samuel, ya eres viejo y tus hijos no andan conforme a como tú andabas. Búscanos un hombre, un rey como los demás lugares, como las demás naciones. Y el pueblo de Israel quería quitar a Dios del lugar de preeminencia. Y en muchas veces en nuestras vidas, ¿sabe algo? Queremos quitar a Dios del lugar que le corresponde a Él. Y poco a poco nos apartamos de darle lugar a Él, de darle reverencia a Él, de dar lo que Él realmente debería tener. Y ¿sabe algo? Dejamos de servir, dejamos de hacer lo que es correspondiente a la obra de Dios. Dejamos de realmente buscarle con un corazón enfocado y decidido a hacer lo mejor para que Él sea glorificado. Y poco a poco nos apartamos a tal punto de que se levante una generación que no conoce a Jehová. ¿Sabe? Dios debería ser lo principal, lo primero en nuestras vidas. Porque cuando Él es lo primero, ¿sabe algo? Estoy dispuesto a dar lo que sea para agradarle a Él. Dice la Biblia en los evangelios que una vez Jesús entró a la casa de un hombre llamado Simón, y ahí mismo en esa casa entró una mujer. Y cuando esa mujer regó un perfume
a los pies de Jesús y con su cabello empezaba a enjuagar los pies de él y con sus lágrimas los limpiaba. ¿Sabes? Simón le dijo: si tú realmente fueses maestro, sabrías quién está a tus pies. Y la respuesta de Jesús a Simón es: Simón, desde que llegué, tú no me has ofrecido nada, no me has dado nada. Esta mujer no ha parado de besar mis pies. Esta mujer no ha parado de derramar sus lágrimas en mis pies. Y después Jesús culmina esta parte diciéndole a Simón: Simón, porque al que mucho se le perdonó, mucho amó. Cuando usted y yo entendemos que tanto se nos ha perdonado, ¿sabe algo? Nuestra respuesta va a ser amarle mucho a Él. Querer poner nuestras vidas realmente al servicio de Él. Porque la Biblia dice en el libro de Jueces, capítulo 7, en la primera parte dice: y el pueblo había servido a Jehová. Por un tiempo lo hacían. Por un tiempo estaban sirviendo a Jehová, pero después se olvidaron de que debían comunicar eso a la nueva generación. Siempre hay una frase que dicen y dice que la palabra habla, pero el ejemplo grita. Usted y yo como creyentes deberíamos dar lo mejor, ¿sabe?, con nuestras vidas para que la generación que se levante pueda estar dispuesta a querer hacer lo mismo que usted está haciendo por el Señor. Esta generación dejó a un lado los mandatos de Jehová. Mire, Jueces 2, versículo 1 al 3 dice: y el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Y fíjese la condición: con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestro costado, y sus dioses os serán tropezadero. Este pueblo por un tiempo, ¿sabe algo?, empezó a aceptar todo lo que aquella región les presentaba. Cuando Dios claramente les dijo: no busquen parentesco con ellos, no busquen comunión con ellos. Dios les había ordenado algo, pero esta gente, ¿sabe algo?, no quería obedecer al Señor. Y en vez de obedecer a Dios en derrotar y destruir cada pueblo, cada rey, cada lugar, hicieron todo lo contrario y empezaron a tenerlos como esclavos, a que les sirviesen. Y poco a poco el pueblo de Israel fue contaminándose con otros dioses. Poco a poco el pueblo de Israel fue sacando a Dios del primer lugar. Poco a poco Israel fue dejando de servir fielmente al Señor. Poco a poco Israel fue dejando de adorar fielmente al Señor. Poco a poco Israel fue reemplazando a Dios por altares de otros dioses. Poco a poco usted y yo muchas veces dejamos a Dios de lado y lo sacamos de la ecuación. Poco a poco usted y yo muchas veces empezamos a poner otras cosas en el lugar que le corresponde al Señor. Y ¿sabe algo? Eso trae de que se levante una generación que no conoce a Jehová. Y es nuestra responsabilidad de que la generación que se levanta pueda conocer de Jehová. Es nuestra responsabilidad de que la generación que viene pueda saber de que usted ha sido fiel para Dios y que quieran seguir su ejemplo. Es nuestra responsabilidad de que se levante una generación que no sea como la que dice Jueces capítulo 2 versículo 10, sino que se levante una generación que sí conozca a Jehová. Y ¿sabe algo? Nos corresponde a usted y a mí como creyentes poder estar dispuestos a poner nuestra vida al servicio y la obra del Señor. Continúa diciendo el versículo 7, dice: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Cuando usted y yo miramos el Antiguo Testamento, podemos observar de que, como le decía anteriormente, era responsabilidad básicamente de que cada patriarca, cada hombre de familia, cada cabeza de familia pudiese comunicar a su familia acerca de Jehová.
Que lo que él aprendía y lo que él veía pudiese comunicarlo a la nueva generación que viniese. Pero esta generación que se levantó se había olvidado de poder comunicar de Jehová a la generación que se levantaba. Dice el versículo 9 de este pasaje, dice, y lo sepultaron en su heredad en Timnasera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz, hablando de Josué. Y cuando yo miro el versículo 9, ¿sabe algo? Solamente no pienso en Josué. Con Josué justamente se fueron aquellos 12 que habían ido como espías, y aquellos dos que dijeron, ¿sabe Moisés? Sí se puede. Con Josué justamente se había ido aquel espíritu de poder estar dispuestos a ponerse en la brecha y querer estar fieles por el Señor. Con Josué justamente se había ido aquel fuego de querer estar dispuestos a hacer todo por el Señor. Porque murió Josué y tiempo después, ¿sabe algo? Se levantó una generación que no conocía a Jehová. Y la cosa es que si usted y yo muriésemos hoy, ¿qué dejaríamos a la generación venidera? ¿Qué dejaríamos a la generación que se levanta? ¿Podría su ejemplo ser realmente un pilar para que aquel que viene detrás de usted pueda ver y decir, yo quiero actuar como él actuaba, quiero vivir como él vivía, porque realmente vivía un cristianismo que realmente reflejaba a Cristo, realmente glorificaba a Dios, y realmente su vida era tan, y en cierta forma, irreprensible, que él vivía para el Señor, y yo quiero vivir de tal forma como él lo hacía? Porque Pablo decía, imitadme a mí como yo imito a Cristo. ¿Cree usted de que su vida puede ser un ejemplo para imitar? Porque se murió Josué, y con Josué justamente se fueron muchas cosas. Muchas cosas, ¿sabe algo? Dejaron de estar cuando Josué murió. Y nuestra vida puede que sea muy larga o puede que sea muy corta. Pero lo que tengamos de vida, ¿sabe algo? Deberíamos vivirlo para que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Que cada cosa que usted y yo hagamos, ¿sabe algo? Pueda traer gloria y honra al Señor. Que cada decisión que tomemos, ¿sabe algo? Pueda traer honra y gloria al Señor. Porque de usted y de mí, como creyentes, va a depender de que se levante una generación que sí pueda decir que conoce a Jehová. De usted y de mí va a depender que la generación que viene, ¿sabe algo? Pueda apartarse de tantas cosas que el mundo le ofrece. De usted y de mí va a depender de que la generación venidera pueda estar fiel y dispuesta a estar sirviendo y estar ahí constante para glorificar a Dios. Pero va a depender de que usted esté dispuesto a dar la milla extra, de que usted esté dispuesto a hacer lo que le corresponde hacer. ¿Sabe? Dice el libro de Ezequiel, capítulo 33, dice, hijo de hombre, te he puesto como atalaya. Y dice el libro de Ezequiel de que el atalaya era aquel que debía estar atento por si venía alguien que no era del pueblo, sonar la trompeta para que el pueblo se apercibiese y estar listo si había que pelear. Y si aquel hombre que estaba como vigía, como atalaya, sabe algo, no tocaba la trompeta y alguien del pueblo moría, la sangre de aquel hombre que muriese, dice la Biblia en el libro de Ezequiel 33, de que estaba puesta sobre él. Pero si el atalaya, cuando venía la gente, tocaba su trompeta y apercibía el pueblo, dice la Biblia de que sus manos eran libres de sangre. Hay mucha gente, estoy seguro, aún cercana a nosotros, que no conoce del Señor. Y es nuestra responsabilidad poder hacer llegar el mensaje a aquellas personas. Es nuestra responsabilidad que aún la gente de nuestras casas, si no conoce de Dios, pueda conocer del Señor. Porque sabe algo, usted y yo somos también atalayas. Y estamos puestos para poder llevar el mensaje. Dice Pablo en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, que usted y yo estamos puestos para ejercer el ministerio de la reconciliación. Usted y yo estamos puestos para poder ser aquel instrumento que Dios puede usar para que gente pueda conocer de Él. Porque tristemente cuando usted sale a la calle, ¿sabe algo? Se está levantando una generación que no conoce a Jehová ni la obra de sus manos.
Y es porque tristemente la iglesia actualmente en general, ¿sabe algo? No quiere pagar lo que deberíamos pagar para servir al Señor. No queremos dar lo que realmente corresponde dar al Señor. No queremos vivir realmente como corresponde vivir para glorificar al Señor. No queremos hacer lo que realmente corresponde hacer para que Dios pueda ser glorificado con nuestras vidas. Esta generación dejó de servir a Jehová, dejó de enseñar a la generación que venía acerca de Jehová. Pero ¿sabe algo también? Esta generación dejó de conocer o de poder comunicar las grandezas de Jehová a la generación venidera. Dice el versículo 7, en la última parte dice, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Esta gente era aquella gente que había visto cómo Dios de la peña sacaba agua. Esta gente era aquella gente que había visto que cuando el faraón venía con su ejército, ¿sabe algo? Dios abría el mar. Esta gente era aquella que había visto cuando tenían hambre cómo Dios proveía maná. Esta gente era aquella que había visto cómo Dios suplía cada una de sus necesidades. Pero se olvidaron de que debían comunicar cada grandeza a la generación venidera. ¿Sabe? Dios ha hecho cosas en su vida que usted solamente lo sabe. Usted ha visto la mano de Dios obrando en su vida. En momentos difíciles, usted ha visto cómo Dios ha estado ahí dándole fuerzas, ayudándole, diciéndole sigue para adelante, no te rindas. Ha visto cómo Dios ha solucionado lo que no se puede solucionar. Y ¿sabe algo? Es su responsabilidad poder comunicar esa fe a la generación que viene. Es su responsabilidad poder hacer de que la generación que viene después de usted pueda ver todas las obras que Dios ha hecho en su vida. Que la generación que se levante pueda verle a usted caminar y usted pueda comentarle acerca de todo aquello que Dios ha hecho por usted. Porque esta generación, ¿sabe algo? Se había olvidado de poder comunicar todas las obras que Dios había hecho por ellos. A tal punto de que se levantó una generación que, ¿sabe algo? No conocía a Jehová. Es nuestra responsabilidad de que la generación que se levante pueda ver en usted todo lo que Dios ha hecho por usted en su vida. Es nuestra responsabilidad de que la generación que se levante pueda ver cómo Dios ha trabajado en su vida, cómo Dios ha obrado en su vida, cómo Dios le ha ayudado en momentos difíciles, cómo Dios ha estado ahí fielmente para usted. Porque ¿sabe algo? Aquel Dios que estuvo con el pueblo de Israel es el mismo Dios que está con usted ahora. No ha cambiado, no, es inmutable. No cambia, no varía. ¿Sabe? Sigue trabajando de la misma forma, sigue teniendo la misma capacidad de obrar. Y es nuestra responsabilidad poder comunicar a otros acerca de aquel Dios. Y esta gente dejó de comunicar las grandezas de Dios porque empezaron a traer nuevos dioses a sus vidas. A traer nuevas cosas que ocuparan el lugar que correspondía únicamente al Señor. Deberíamos día tras día poder saber de que lo más importante sobre cualquier cosa en el mundo es que el primer lugar en nuestra vida lo ocupe el Señor. Porque cuando tenemos una comunión, una relación directa con Dios, algo constante con Él, ¿sabe algo? Podemos comunicar a otros lo que Dios hace en nuestras vidas. Se murió la generación de Josué y ¿sabe algo? No se levantó una generación que no conocía a Jehová ni la obra de sus manos. ¿Qué pasaría cuando usted y yo no estemos aquí? ¿Se levantaría una generación que conocería a Jehová y la obra de sus manos? ¿Podríamos estar tranquilos que hasta ahora lo que hemos hecho podría comunicar a la nueva generación y darle aquel impulso para querer seguir adelante?
¿Será que nuestra vida podrá ser aquel ejemplo que aquella generación que se levante pueda decir, sabe, yo quiero imitar la fe de aquella persona? Porque, como dice el versículo 10, para ir terminando, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Qué triste sería que se levantara una generación, ¿sabe algo? Que no conociese a Jehová, porque usted y yo no hicimos lo necesario. Porque la Biblia dice, siervos inútiles sois, porque lo que debiste hacer, eso hiciste. Pero tristemente muchas veces ni lo que deberíamos hacer lo hacemos. Y se puede levantar una generación que no conozca a Jehová ni la obra de sus manos. Y va a depender de usted y de mí, de nuestra vida, de nuestra forma de vivir, de cómo reflejamos a Cristo, de que se levante una generación que podamos estar tranquilos diciendo, esta generación sí conoce a Jehová. Y no por lo grande que sea yo, sino porque aun siendo alguien insignificante, pude dejar de que Dios me utilizara. Padre, estamos delante de ti, Señor, esta noche agradecidos contigo, Dios, por un día más. Gracias, Padre, por tu palabra, Dios, y rogamos, Padre, que pueda ser de bendición. Y dejamos todo en tus manos, en el nombre de tu hermano Cristo Jesús. Amén y amén. Sus ojos cerrados, su rostro inclinado, nadie viendo con respeto a Dios. Acompáñenme en un minutito más de silencio, todos en oración delante del Señor. Habacuc 3:20 dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Préstele unos minutitos más al Señor mientras Él le quiere hablar, le quiere tocar, quiere enseñarle un área donde usted necesita trabajar en su vida. Pero quisiera comenzar con aquellos que quizá nos visiten en esta tarde. ¿Puedo hacerle una pregunta? Si tú mueres en esta noche, si la muerte viniese por ti y en esta noche tú dieses tu última respiración sobre esta tierra, ¿estás seguro? ¿Estás segura que irías al cielo con Cristo Jesús? ¿Puedes tú declarar con toda sinceridad de que si hoy mueres irías directamente a la gloria? ¿Tienes la paz en tu corazón de que Cristo vive en tu interior? Si ese no es el caso, yo quisiera orar por ti en esta noche. Yo quisiera mostrarte a través de la misma Biblia cómo tú puedes saber hoy que el cielo es tu destino final. No se trata de una religión, no se trata de una iglesia, no se trata de una denominación, no se trata de un pastor o un líder o un cura o una virgen. Se trata de un Salvador. Se trata de aquel del cual Pablo declaró diciendo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Cristo vino a este mundo, vivió una vida perfecta, libre de pecado, pues nunca cometió ni uno solo. Y habiendo vivido en perfección, murió por ti y por mí en la cruz y derramó su sangre para que todo aquel que en Él cree o en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese paso de creer lo puedes hacer hoy en esta noche, si tan solo le entregas tu corazón a Cristo. Habrá alguien hoy que dirá, pastor, ore por mí. Yo quiero tomar ese paso de fe. Yo quiero dejar que Cristo sea mi Salvador.
Yo quiero pedirle a Él que Él entre a mi vida, pues al yo morir yo quiero ir al cielo con Cristo. Levante la mano ahí donde está. Yo quisiera orar por usted. Nadie le va a penar, nadie le va a avergonzar. Yo solo quiero orar con usted y por usted. ¿Habrá alguien hoy? Nadie está mirando. Con su mano alzada, solo levante un poquitito la mano ahí donde está. Pastor, ore por mí. Cuando yo muera yo quiero ir al cielo. Levante la mano. Levante la mano. Gloria a Dios. Hubieron dos preguntas impactantes y sobresalientes en la prédica de esta noche. Y se las quiero hacer a usted para ir cerrando esta invitación. Hermano, hermana, ¿es tu vida una vida digna de imitar? ¿Cuánto dirán, pastor? Yo quiero que mi vida sea una vida ejemplar a los jóvenes y a las señoritas de esta iglesia. Levante la mano. Dios le bendiga, 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 Dios le bendiga. Muchas manos. Siguiente pregunta. ¿Qué le estás dejando tú a la siguiente generación? ¿Qué le estás dando tú a la generación venidera? ¿Cuánto dirán, pastor? Yo quiero hacer mi parte en invertir en la siguiente generación. Levante la mano. Dios le bendiga, 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 Dios le bendiga. Solo estamos a una generación de tener una generación que se levante, que no conozca a Jehová. Oh, hermano, yo no sé de ti, pero a mí me rompería el corazón ver a una generación como la nuestra, como los jóvenes que fueron de esta iglesia al campamento, llegar a un punto donde no conociesen quién era Jehová. Qué triste sería. Pero sabe, todos podemos poner de nuestra parte. Mientras el hermano Juan David estaba predicando, el Espíritu Santo me trajo a la mente un versículo precioso del libro de Tito, que forma parte clave para que la siguiente generación no se pierda. Dice en el versículo 3: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Cuántas hermanitas de ya mayor edad podrán decir: pastor, yo quiero que Dios use mi vida, yo quiero influenciar a las más jóvenes a que vivan para Dios? Levante la mano. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Usted que levantó su mano en alguna de estas decisiones, ¿por qué no hace camino aquí al altar? Dobla rodilla con nosotros una última vez antes de terminar este hermoso día del Señor, y le entregamos todas estas decisiones a Él y delante de sus pies. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga.
Solo una generación hizo la diferencia. Pues murió Josué y se levantó una generación después que no conocía a Jehová. Padre, gracias. Pues nos ha recordado una vez más a través de tu palabra lo importante que es invertir en la siguiente generación. Queremos creer y queremos pensar de que hay un futuro brillante aún después que nosotros ya no estemos. Y la verdad es, Señor, de que si somos honestos, muchos de nosotros ya vivimos una gran parte de nuestras vidas. Estaba meditando en esto ahora mismo mientras el hermano Juan David predicaba. Yo mismo, Padre, estaré llegando cerca ya a los 40. Significa de que ya he vivido la mitad de mis días sobre este mundo. Muchos ya han vivido una tercera o cuarta parte de sus vidas. ¿Qué hemos hecho para Dios? ¿Qué hemos hecho para ti, Padre, en el tiempo breve que nos permites vivir? Pedimos por la siguiente generación, que la presente generación sea un ejemplo y vivamos vidas dignas de imitar delante de los ojos de ellos. Perdónanos donde hemos fallado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Alguien fue bendecido? Sí. Mano, a mí de verdad me toca el corazón ver a jóvenes que se están preparando para el ministerio, pararse detrás de un púlpito, alzar la voz y predicar la palabra. Oh, eso me llena a mí de una emoción tan grande. Usted no se imagina lo que yo siento en mi ser. Dios sigue levantando siervos para el futuro, ¿no es cierto, hermano? Y ¿sabe qué? Deberíamos de aprovechar cada oportunidad que Dios nos da de bendecir a jóvenes como este. Así que ujieres atrás, traigan esos platillos, por favor. Yo le voy a pedir a usted de que usted de su profundo de su corazón saque una buena ofrendita. Jóvenes como el hermano Juan David tienen sus pagos mensuales que hacer con su colegiatura, libros que comprar para el siguiente semestre, comida para la semana. Él va a estar aquí una semanita entera. No queremos que él pase necesidad o pase hambre, por supuesto. Así que si usted nos ayuda, hermano, él va a regresar pronto pues al CUB, y junto con el hermano Mike van a seguir otro semestre más de estudio. Lo que usted pueda hacer para bendecir a un joven predicador. Y oiga bien esto, usted se dio cuenta de lo que él dijo. Usted escuchó dónde Dios lo está llamando a él. A las Amazonas. Me enseñó el pueblito en el mapa de Colombia donde Dios lo quiere, donde Dios lo quiere usar. Es una ciudad, se llama Leticia, en la mera puntita, la última ciudad entre Colombia y Brasil, en las puras Amazonas. Yo dije, papá, ¿y qué vas a ir a hacer allá? Le dije yo, voy a ir a alcanzar a las tribus con el evangelio de Cristo. Amén. Invierta en vidas como estas, hermano. Dele una buena ofrendita de su corazón, una señal de aprecio de la Iglesia Redención, y que Dios bendiga a este siervo de Dios, ¿no es cierto? Padre, bendice esta ofrenda que queremos
hacer para nuestro hermano Juan David. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Adelante. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. Cántelo, diga. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Nueva criatura soy. Dígalo, iglesia. ¿Usted es nueva criatura? Amén. Disculpe, hermana, si la confundí de nota, ¿vio? Amén. Hermano Juan David, pase aquí al lobby, por favor. Dele un fuerte apretón de mano. Cuando usted salga, dígale, hermano, te felicito. Adelante para Cristo en tu preparación. Termina el curso que Dios te ha puesto y deséele lo mejor en la vida. Amén. Soltero y sin compromiso. Activamente, no activamente buscando. Amén. Padre, despídenos con tu paz y tu bendición. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Busque a alguien, salúdele mientras va saliendo el día de hoy. Ha sido un gozo tenerle en la casa del Señor, amado mío. Cuídese mucho. Un abrazote fuerte y será entonces